Bueno, puedo ir, sí. Subtítulos Malenki. Al bosque, al bosque. En Rusia, en este momento, está ardiendo la refinería de petróleo de Omsk, que se encuentra a 2.500 kilómetros de la frontera con Ucrania, y que seguía siendo la única gran refinería que las Fuerzas Armadas de Ucrania no habían atacado en territorio ruso hasta hoy. En Siberia, por primera vez, se declaró una alerta aérea debido a un ataque de drones ucranianos a 3.500 kilómetros de distancia. En el Kremlin declararon que hubo un ataque contra la central nuclear de Kursk, y las fuerzas de defensa de Ucrania añadieron que hoy también lanzaron un ataque masivo contra la terminal petrolera de Kerch en la Crimea ocupada, así como atacaron 2 petroleros en el Mar Negro que intentaban llevar gasolina a la península. Mientras tanto, el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Madiar, declaró que solo en los primeros 6 días de julio, Ucrania atacó 37 instalaciones energéticas en Crimea y en Donbass. De esta manera, Ucrania golpeó a Rusia en respuesta a sus ataques bárbaros contra Kiev. Donald Trump hoy reconoció que la presión de las fuerzas de defensa de Ucrania sobre Rusia está funcionando y, según él, Vladimir Putin sí está buscando opciones para iniciar negociaciones. Y fuentes agregan que mañana, en la cumbre de la OTAN en Ankara, Donald Trump y Volodymyr Zelensky discutirán cómo se puede ejercer aún más presión sobre el dictador ruso Vladimir Putin, para que finalmente detenga la guerra, pero parece que el Kremlin está dispuesto a seguir luchando. Los corresponsales militares rusos han empezado a escribir en masa sobre la preparación de una movilización masiva e incluso el cierre de las fronteras de Rusia ya en octubre, es decir, después de las elecciones a la Duma estatal. Pero también los expertos admiten que detrás de todos los rumores sobre la movilización en Rusia puede esconderse un simple chantaje a la Unión Europea y a todo el bloque de la OTAN. Me llamo Oleg, Alexei Pechi. Vamos a discutir juntos todos estos temas. Eso fue una breve introducción. Ahora vamos a desglosar cada noticia. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio y escriban cualquier comentario debajo de este video. Les estaré muy agradecido por eso. Caray, y al final también nos llegó a nosotros. Espero que ya no vuelvan a venir. Pues aquí sí que explota fuerte, justo estaba llegando por aquí. Explotó bien fuerte, da miedo. A partir de este momento, en Rusia oficialmente no queda ni una sola refinería grande de petróleo que no haya sido atacada por Ucrania. Drones ucranianos, el lunes 6 de julio durante el día, atacaron la refinería de petróleo de Omsk, la más grande de Rusia y la última de las principales refinerías que hasta ahora no había sufrido daños por los ataques de drones ucranianos. Ese era el gigante que de alguna manera cubría el déficit de combustible en Rusia después de los ataques a las demás refinerías de petróleo del país. Pero ahora finalmente también fue atacado, y lo interesante es que los analistas OSINT escriben que, bueno, parecería lógico esperar que la próxima refinería atacada fuera la de Omsk porque es la única que aún no ha sido atacada. Y parecería que esa planta debería estar protegida al máximo, pero cuando los drones llegaron allí, resultó que prácticamente no había ninguna protección. Esto, por cierto, indica que Putin tiene enormes problemas con los sistemas de defensa antiaérea. Es importante señalar que esta empresa, la refinería de Omsk, está ubicada a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania. En el territorio de la planta se registró un impacto que provocó un incendio a gran escala. Ahora, atención al objetivo. Los drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania recorrieron hasta 3.000 kilómetros, me refiero a toda la trayectoria de su recorrido. 3.000 kilómetros. Este es el ataque de mayor alcance en territorio ruso desde el inicio de la invasión a gran escala de los rusos en Ucrania. Según el director de la empresa Firepoint, Stillerman, los soldados ucranianos atacaron con drones FP-1 que pueden alcanzar objetivos ubicados a 3.400 kilómetros de la frontera estatal. La planta en Omsk es la refinería de petróleo más grande de toda Rusia, capaz de procesar casi 22 millones de toneladas de petróleo al año.
Tiene uno de los mayores niveles de profundidad de refinación en Rusia, alrededor del 99%, es decir, también es la planta más avanzada tecnológicamente de todo el país. La empresa juega un papel importante en el abastecimiento del ejército de ocupación ruso. La planta produce queroseno de aviación, combustible diésel, gasolinas de alto octanaje, así como lubricantes y productos petroquímicos. Además, está entre los 10 mayores productores de gasolina en la Federación Rusa y era el último que no había sido golpeado. Bueno, ya lo fue. Tras una evaluación inicial de las consecuencias del ataque, los analistas de fuentes abiertas señalan que los drones impactaron en la refinería de petróleo de Omsk, la instalación de procesamiento primario de petróleo, AFT, 11 con una capacidad de casi 8,5 millones de toneladas al año, que proporciona alrededor del 40% de la capacidad de la planta. Además, ahora está surgiendo información de que también está dañada la instalación AWT-10, lo que indica que, en esencia, la planta ya está al borde del cierre. Según testigos presenciales, la planta fue atacada por 7 drones y ninguno de ellos fue derribado por la defensa aérea de Rusia. Aunque en el Ministerio de Defensa de Rusia declararon que la mayoría de los drones sí fueron derribados y que solo sus restos cayeron en el territorio de la planta. Pero las imágenes de los testigos presenciales captaron impactos directos de los drones, no de sus restos. Los subtítulos fueron creados por allí, ya hay demasiados. ¿Para qué demonios están todos aquí, chicos? Estamos sentados. A quien hayamos golpeado, disculpen. ¿Al bosque? En eso. No manches, ¿cómo? ¿Verdad? Chingada madre, allá la planta está explotando. El ataque a la refinería de petróleo de Omsk fue el más profundo de una serie de incursiones a refinerías que provocaron que el procesamiento de petróleo en Rusia cayera a mínimos no vistos desde principios de los años 2000, y las regiones desde Kamchatka hasta el óblast de Kaliningrado se enfrentaron a una crisis de combustible. En octubre del año pasado, la refinería de petróleo de Tyumen, ubicada a 2.000 kilómetros de la frontera, fue atacada. A principios de 2026, la refinería de Ukta estuvo bajo ataque. La distancia ahí es de 1.750 kilómetros. En mayo, la refinería Kirishinefteorg-Sintez de la región de Leningrado, en la región de Leningrado, con una capacidad de 21 millones de toneladas al año, fueron atacadas. Es decir, está en segundo lugar después de la de Omsk. Además, en mayo fue atacada la refinería de Ryazan, con una capacidad de 17 millones de toneladas al año. En junio, fueron atacadas la refinería Nizegorodnefteorg-Sintez de Lukoil, con una capacidad de 16 millones de toneladas al año, y Taneco. Esta es la mayor planta, Taneco. La refinería de Nizhnekamsk procesa 12,5 millones de toneladas. La refinería de Yaroslavl, que ocupa el sexto lugar en capacidad, procesa 15 millones de toneladas al año. Fue atacada en mayo y luego otra vez el 6 de julio. La refinería de Volgogrado son 15 millones de toneladas al año. Se detuvo el 1 de junio, nuevamente debido a un ataque de drones. La planta Permnefteorg-Sintez de Permneft sufrió daños a finales de abril y se hizo famosa por la lluvia de petróleo, que cayó en la región después del incendio en la empresa, la refinería de petróleo de Moscú. Con una capacidad de procesamiento de 12 millones de toneladas al año, se detuvo en junio, y su reparación podría prolongarse hasta 2027, así lo informaron fuentes de Reuters. Reuters, la refinería de petróleo de Tuapse, que cierra este top 10 en Rusia, se convirtió en la campeona en cuanto al número de ataques sufridos. Fue atacada 7 veces. Al final, después del ataque a la refinería en Omsk hoy,
En Rusia no queda ninguna refinería de las 10 más grandes que no haya sido atacada este año, y como pueden entender, estos ataques continuarán. Y es evidente que tarde o temprano toda la industria petrolera de Rusia será destruida por completo. Bueno, a menos que Putin entre en razón y acepte negociar. Pero, como resultó, esto fue solo el comienzo de los ataques de hoy, y la refinería de petróleo de Omsk fue solo uno de los objetivos. En la noche del 6 de julio, las fuerzas ucranianas también atacaron la terminal TES-1 Este, es uno de los complejos más grandes, de transferencia de productos petroleros ligeros, en la Crimea ocupada. Como declaró el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cito, la empresa se encarga de la recepción, almacenamiento y envío de gasolina, diésel y otros productos petroleros, incluido para cubrir las necesidades de las tropas de ocupación en las regiones del sur de Ucrania. Este terminal se encuentra en Kerch, y según el Servicio de Seguridad de Ucrania, como resultado del ataque, resultaron dañados un tanque con productos petroleros y una estación de bombeo. Según datos obsoletos, lo subrayo, esta empresa es capaz de manejar hasta 1.2 millones de toneladas de productos petroleros ligeros y 720,000 toneladas de gas licuado de hidrocarburos al año. Estos son datos que se registraron antes de la ocupación. En consecuencia, los rusos intentaron modernizar esta empresa, y lo más probable es que los datos actuales indiquen volúmenes mayores. Por eso, la detención de esta terminal es muy grave para los rusos. Además de esto, en el SBU y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon sobre los exitosos ataques a la refinería de petróleo Slavneft Llanos y a la producción en línea en la estación de despacho en Yaroslavl, así como al terminal petrolero del puerto marítimo de Vysotsk y a la planta Novatek Ust-Luga en la región de Leningrado. En Vysotsk quedaron fuera de servicio 2 brazos de carga de petróleo y resultaron dañados 3 tanques de productos petroleros. Y según los datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para principios de julio los ataques ucranianos dejaron fuera de servicio desde junio Украинские удары вывели из строя alrededor del 43% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Solo en el último mes fueron destruidos o gravemente dañados más de 60 tanques de almacenamiento de petróleo y productos derivados. Además, hoy mismo el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Robert Madiar Brody, declaró que solo desde principios de julio, es decir, en estos 6 días incompletos hasta el momento, los drones ucranianos han atacado 37 instalaciones energéticas en Crimea y Donbass. Como resultado de los ataques, las llamadas autoridades reconocieron un apagón total, y a continuación citaré a Madiar. El interruptor de Crimea se cansó en 38 ocasiones durante los 6 días de julio, según las fuerzas de sistemas no tripulados. Los ocupantes de Crimea reconocieron el apagón en todas las ciudades y regiones de la costa sur y en Simferópol. Durante el periodo del 1 al 5 de julio, los drones de las fuerzas de sistemas no tripulados atacaron intensamente 37 nodos energéticos en Crimea y los territorios ocupados del sur. Pero eso no es todo. Drones ucranianos, en la noche del 6 de julio, atacaron en el mar de Azov 2 petroleros con gasolina que se dirigían a Crimea desde la zona de Taganrog. Se trata de petroleros de la flota fantasma clase Río Mar, llamados Capitán Barmin y Sanar 4 cada uno de los cuales, según el jefe del SBS, transportaba 7,000 toneladas de combustible. Y según el video publicado, los drones apuntaron a el puente de mando de ambos barcos. Y les recuerdo que anteriormente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la necesidad mensual de Crimea en gasolina es de 70,000 toneladas de combustible al mes. Es decir, eso es alrededor de 2,300 toneladas por día, y él prometió asegurar el suministro para la región. Y al parecer, este intento de llevar gasolina a Crimea en tanqueros fue precisamente ese intento de establecer el suministro de gasolina a Crimea, pero vemos que su plan de abastecimiento falló y no salió como estaba planeado. Y entonces
que Kiev solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los ataques de los rusos contra edificios residenciales en Kiev. Y entonces en el Kremlin se dieron cuenta de que necesitaban desviar la atención de este tema con algo aún más llamativo. Y que en el Consejo de Seguridad de la ONU no se discutieran los ataques a edificios residenciales, sino algo aún más aterrador. Pongamos esto entre comillas. Y entonces, al parecer, entendiendo que ni siquiera los ataques a Kiev ya ayudan a distraer la atención de los rusos de los ataques en territorio ruso y en los territorios ocupados de Ucrania, en el Kremlin inventaron una nueva táctica para meter miedo y un nuevo intento de distraer la atención de nuestros socios occidentales. Y además, en un momento en que Kiev solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir allí los ataques de los rusos contra edificios residenciales en Kiev. Y entonces en el Kremlin se dieron cuenta de que era necesario tapar este tema con algo aún más escandaloso y que en el Consejo de Seguridad de la ONU no se discutieran los ataques a edificios residenciales, sino algo más aterrador, pongamos esa palabra entre comillas. Hoy el director general de Rosatom, el segundo bloque energético en construcción de la central nuclear de Kursk 2 en la ciudad de Kurchatov. Luego, con un dron contra la torre de enfriamiento del segundo bloque en construcción de la central nuclear de Kursk. También la noche pasada se detectaron drones enemigos en las zonas de la central nuclear de Leningrado y la central nuclear de Smolensk. La industria nuclear de la Federación Rusa está experimentando las consecuencias de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y el gobernador de la región de Kursk, Alexander Kinstein, informó que las fuerzas de defensa aérea durante la noche suprimieron y destruyeron 12 drones ucranianos que volaban precisamente en dirección a Kurchatov, donde se encuentra la central nuclear. Según él, a pesar de que uno de los drones impactó, el funcionamiento de la planta no se vio afectado y no hay consecuencias negativas para el medio ambiente ni para las personas. Y aquí cabe señalar que la central nuclear de Kursk 2 se está construyendo como una estación de reemplazo para la actual central nuclear de Kursk. La decisión de construirla se tomó en 2013. La construcción del primer bloque de energía comenzó en 2018 y la del segundo en 2019. En abril de 2026, Rosatom puso en operación industrial el bloque de energía número 1 con una capacidad de 1.253 MW. Se planea completar totalmente la construcción de los 4 bloques de energía de esta estación para el año 2035. Y ahora el Kremlin decidió volver a usar las amenazas de guerra para desviar la atención de sus ataques a edificios residenciales en Ucrania, no solo en Kiev, porque también son atacadas muchas otras regiones de Ucrania. Sumy, la región de Sumy, la región de Yarkov, todo el sur de Ucrania, la región de Odessa, la región de Zaporizhia. En realidad, muchas regiones están siendo atacadas. Sí, siempre la central nuclear de Poes, el Kremlin, la central nuclear de Poes. El Kremlin decidió volver a usar la central nuclear de Poes, la región de Odessa, la región de Zaporizhia. En realidad, muchas regiones están siendo atacadas
que Kiev está siendo atacada con misiles balísticos. Después de todo, es la capital de Ucrania. Pero no hay que olvidar que todos los días los rusos atacan con bombas aéreas y los mismos misiles balísticos a todas las ciudades fronterizas y cercanas al frente en Ucrania. Por eso es evidente que este tema es el que planeaban discutir y van a discutir en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero los rusos, y lo estoy pronosticando directamente, en esa reunión van a decir que esto no es nada. Pero miren, los ucranianos están atacando la planta nuclear ¿hasta cuándo? Y no solo una, sino 3 a la vez en las regiones de Kursk, Leningrado y Smolensk. Bueno, o sea, es obvio que Putin no está haciendo todo esto porque sí. Y de nuevo, además del tema del Consejo de Seguridad de la ONU, aquí hay otro asunto. Se sabe que mañana en Ankara, en la cumbre de la OTAN, habrá una reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Esta reunión ya fue confirmada por la representante de la Casa Blanca, Anna Key. Y como declararon en la Casa Blanca, Trump siente una necesidad urgente de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Precisamente las formas de ponerle fin es lo que el presidente de Estados Unidos planea discutir con Zelensky en la cumbre de la OTAN. Trump, en esencia, necesita algún tipo de victoria después del fracaso con Irán, porque las elecciones al Congreso ya están muy cerca. Y obviamente hay que presentar algo como la victoria del pacificador Donald Trump, porque todavía no es un hecho que para las elecciones este acuerdo temporal entre Estados Unidos e Irán se convierta en permanente. Está lejos de ser un hecho, pero se necesita algún triunfo que mostrar. Y entonces, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a Reuters que después de las negociaciones en Ankara con Zelensky, se espera que Trump se comunique con el dictador ruso Vladimir Putin. Y aquí surge la pregunta: ¿con qué actitud se acerca Trump a estas negociaciones? Les recuerdo que antes, específicamente el 4 de julio, Trump ya habló por teléfono con Vladimir Putin, y aquí es importante señalar que después de eso, después de la conversación, el asistente de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, declaró que Putin, cito, le describió a Donald Trump la situación real en el campo de batalla, donde los combatientes rusos avanzan a lo largo de toda la línea de contacto. Es decir, ahora queda claro por qué Putin inventó esta falsa captura de Konstantinovka precisamente en este momento. Justo para esta fecha, para mostrarle a Trump que mira, sí estamos capturando territorio ucraniano así de fácil, tomando ciudad tras ciudad. Por eso pues ya presiona a ese Zelensky que se rinda, porque de todos modos, según ellos, vamos a ganar. Continuaré citando a Ushakov. Putin y Trump tocaron el tema ucraniano, incluso en el contexto de los planes del presidente de Estados Unidos de participar en la cumbre de la OTAN. Putin enfatizó la preferencia por una solución político-diplomática en Ucrania, pero tomando en cuenta los enfoques fundamentales de Rusia. Pero, al parecer, las palabras de Vladimir Putin sobre la supuesta superioridad de la Federación Rusa en el frente, sobre las victorias de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, no convencieron a Donald Trump. Trump, al parecer, no creyó mucho en todo eso. Y Vladimir Putin está bajo presión, y el proceso para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania avanza mucho más rápido de lo que la gente piensa. Esa fue una declaración de Donald Trump, hecha literalmente unas horas antes de la grabación de este episodio. Y según el presidente estadounidense, a pesar de que continúan los ataques contra los ucranianos, la parte rusa supuestamente está buscando formas de poner fin a las hostilidades. A continuación, citaré a Trump. Creo que Putin todavía está bajo presión. Él quiere ponerle fin a esto. Ucrania también lo quiere y estamos negociando. Veremos si podemos lograrlo. Es una situación terrible, pero creo que está mucho más cerca de terminar de lo que la gente imagina. Y el presidente Putin quiere que esto termine. Y el presidente Zelensky realmente quiere que esto termine ya. Vamos a acudir a la OTAN y vamos a discutirlo. Trump también enfatizó que tuvo una llamada muy exitosa y cree que las partes están lo más cerca posible de una solución definitiva. Y justamente mañana en Ankara se llevarán a cabo las negociaciones de Trump con Zelensky y después Trump llamará a Vladimir Putin. Bueno, es importante que todo ocurra exactamente en ese orden. Y es importante señalar que Trump finalmente reconoció que la presión de las fuerzas de defensa de Ucrania realmente está funcionando y Putin realmente está bajo presión. Y aquí es donde los corresponsales militares rusos todos a una se desataron y salieron a repetir la nueva línea del Kremlin. Parece que Vladimir Putin quiere mostrar que está listo para subir drásticamente la apuesta y escalar esta guerra. Es una táctica clásica de intimidación. Se trata de una nueva ola de movilización en Rusia. Los canales Z rusos de derecha y proguerra
han comenzado en los últimos días a escribir activamente sobre una posible nueva movilización, a la que, según afirman estos corresponsales de guerra, el Kremlin podría recurrir inmediatamente después de las elecciones a la Duma estatal en septiembre. Para revertir la situación en el frente y responder a Ucrania por la serie récord de ataques con drones, el bloguero militar de la Federación Rusa, Vladimir Romanov, incluso declaró hoy que el Kremlin se está preparando para movilizar a 1.200.000 soldados. Bueno, y no sé qué tan realista sea eso. Y luego, el canal Proguerra Fantasma de Novorossiya escribe que la movilización no es una cuestión de sí, sino de cuándo, y relaciona esa perspectiva con la dinámica desfavorable de las acciones militares. Y aquí los propagandistas escriben, cito, apostar por estimular el reclutamiento voluntario por contrato objetivamente no responde a las necesidades del frente por varias razones, desde la proporción de bajas hasta la necesidad de mantener más personal del que se tiene disponible. Bueno, y aquí quiero señalar que, según datos del Instituto de Investigaciones Internacionales, en la primera mitad del año, el reclutamiento para la guerra aportaba al ejército 27.000 personas cada mes, mientras que las bajas en el frente de Rusia ya alcanzan las 34.000 personas al mes, es decir, Rusia recluta menos de lo que pierde. Otro canal llamado Diario de Inteligencia afirma que el Kremlin sostuvo negociaciones con los líderes de países vecinos, incluyendo Kazajistán y Azerbaiyán, para evitar una huida masiva de reclutas, como ocurrió durante la movilización en 2022. Oficialmente las fronteras permanecerán abiertas en papel, pero salir de Rusia se volverá de facto imposible debido a ciertos problemas técnicos, un aumento en el control y otras medidas no oficiales en los países vecinos. Pero, por ejemplo, el fundador del Conflict Intelligence Team, Ruslan Leviyev, duda que Vladimir Putin realmente anuncie una movilización a gran escala, ya que esto requeriría recursos financieros significativos para la formación de nuevas unidades, así como para su equipamiento, entrenamiento y demás. Además, Leviyev considera que tal paso fundamentalmente no llevaría, como él mismo lo expresó, a romper el estancamiento en el frente, que prácticamente no se ha movido en un par de años. Por eso, los expertos admiten que la nueva ola de rumores sobre la movilización en Rusia podría ser una señal para Europa de que Vladimir Putin, supuestamente, está realmente dispuesto a intensificar la guerra y atacar a los países de la OTAN si no dejan de apoyar a Ucrania. Pero especialmente estas señales son relevantes antes de la cumbre de la OTAN. Y aquí les recuerdo que anteriormente Vladimir Putin ordenó públicamente a sus agencias que elaboraran listas de los países involucrados en la guerra en Ucrania, para que en el futuro, como él mismo dijo, se tomen decisiones responsables. Y esto, obviamente, también es una amenaza para Europa y una advertencia con el objetivo de reducir la ayuda a Ucrania. Más aún porque en vísperas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que esto ya no es una operación militar especial, sino precisamente una guerra en toda regla. Y esta guerra supuestamente comenzó en el momento en que Europa no cerró los ojos ante la salvaje agresión de Rusia contra Ucrania, sino que ayudó a Ucrania a defenderse. Peskov dice que desde el momento en que empezaron a ayudar a Ucrania fue cuando comenzó esta guerra. Antes de eso era una operación militar especial, cuando Rusia quería capturar Kiev en 3 días y así sucesivamente. Y también es importante señalar que Europa está reaccionando, ya responde a tales provocaciones de Vladimir Putin de manera bastante rápida. Hoy Finlandia, Alemania, Dinamarca, Lituania y Noruega anunciaron que en los próximos días comenzarán a recibir el sistema de minado marítimo Blocker del fabricante finlandés de explosivos Forset. Los suministros se estiman en cientos de millones de euros. Las fuerzas de defensa de Finlandia ya firmaron un acuerdo marco con Forset para el suministro de sistemas a estos 5 países de la OTAN, y este es el objetivo de esta cooperación, cito, fortalecer la defensa marítima de los aliados. Las minas navales pueden ser utilizadas en las aguas del mar Báltico, donde los puertos sirven como nodos clave para la movilidad de tropas y el transporte de carga durante crisis militares. Si lo explicamos de manera muy sencilla, quieren aislarse de los rusos también en el mar, simplemente colocando enormes campos de minas para protegerse de sus barcos. Y eso son excelentes noticias porque a los rusos hay que aislarlos en todos los lugares donde sea posible hacerlo. De hecho, deberían construir una enorme cerca de concreto, aislarse y ni siquiera ver lo que pasa en esos pantanos, que se devoren entre ellos allá. Aquí lo dejaré en puntos suspensivos.
Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense. Adiós a todos.